Estimados televidentes, es un privilegio estar con ustedes nuevamente en esta noche. Vamos a dar inicio una vez más con el mensaje de la palabra de Dios. En esta noche estaremos hablando acerca de un tema muy específico, y es acerca de la palabra y la voluntad de Dios. La palabra y la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias por el momento que me das el poder compartir este mensaje con cada televidente, con los que nos ven en Facebook, en los que nos ven en el canal de YouTube. Señor, en esta noche te pido, Padre, que me uses, que hables a cada vida, que perdones nuestras faltas, Señor, y que sea un instrumento, Señor, para tu gloria. En esta hora, Señor, bendice a cada persona que nos ve a través de internet, a través del canal. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a estar hablando un poco acerca de la palabra y la voluntad de Dios. A través de la Biblia, a través de la historia bíblica, nosotros podemos encontrar que el hombre siempre ha querido hacer lo que se le antoja separado de Dios. El hombre no ha querido obedecer a Dios, siempre ha querido hacer las cosas a su manera. Y es por eso que le va mal. Si nosotros comenzamos a investigar cómo está el mundo hoy, cómo están las personas en la actualidad, por dónde se van dirigiendo, hacia dónde van, nos damos cuenta que cada día más se están alejando de los preceptos de Dios, de su palabra, de sus leyes morales. Y esto nos indica que pronto el mundo va a caer en las manos de Dios. El mundo va a ser juzgado y Dios va a desatar su juicio sobre la tierra. Recordemos que Dios un día va a juzgar a la humanidad. Estaba leyendo yo un poco y viendo un video sobre unas conferencias donde están unas personas muy preparadas, muy estudiadas académicamente, y están tratando de interponer, como tratando ellos de una manera sutil que sea aceptada la pedofilia. Y ellos estaban exponiendo las razones por qué es normal la pedofilia y por qué podemos nosotros aceptarla de una manera moral en la sociedad. Y eso eran unas personas en Europa. Ellos estaban haciendo esta exposición acerca de la pedofilia, cuáles eran las razones, y tratando de hacerle ver a la gente que así como el homosexualismo, como el lesbianismo, ya está siendo aceptado en diferentes culturas, en diferentes sociedades del mundo, ¿por qué no la pedofilia también? Imagínense para dónde nos estamos dirigiendo en este mundo. Entonces, si vamos un poco y leemos en la Biblia,
hubieron muchos reyes en el tiempo, en el Antiguo Testamento, donde algunos reyes obedecieron a Dios y le fue bien. Su reino fue de bendición, fue próspero. Su reino, hermano, hubo paz, hubo avivamiento cuando el rey obedecía a Dios. Pero cuando ellos desobedecían a Dios, sucedía lo contrario. Y tenemos, por ejemplo, a un rey llamado Sedequías. Sedequías tenía 21 años de edad cuando él se volvió rey y él reinó 11 años. Este rey hizo lo malo ante los ojos de Dios, según todo lo que Joaquín había hecho, otros de su ascendiente. Y dice en Segunda de Reyes 24, 18 al 19, que vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén. Él era el rey, Sedequías, rey de Jerusalén, pero dice que él hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y la ira de Jehová se desató contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia. Y la vida, el estado de este rey en el futuro no terminó muy bien. Y esto es lo que sucede con las personas que hacen lo malo ante los ojos de Jehová. La Biblia dice que Dios pone reyes y quita reyes. Cada gobierno en cada nación, sea lo que sea, Dios tiene un propósito sobre ese gobierno. Y si el gobierno está haciendo las cosas malas, tarde o temprano Dios va a juzgar a sus líderes. No importa quién sea. Recordemos que Dios es soberano. Así que todas las cosas suceden y tienen un propósito, ya sea para bien o para mal. Y cada gobierno en cada nación, Dios es el que ha permitido hasta cierto punto que ellos se establezcan como gobierno, como reino, en los tiempos de la monarquía, como rey, y Dios lo ha permitido. Y Dios tiene su propósito y en su momento Dios lo va a juzgar. Entonces, vemos aquí que Sedequías tenía 21 años cuando se volvió rey de Jerusalén, de Judá. Y dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, al igual que los otros reyes anteriores. Y vino la ira de Jehová, dice, contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia. Si nosotros leemos, nos vamos a Segunda de Reyes. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 17. Vamos a leer al 24, versículo 17. Dice lo siguiente: y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Estamos hablando del mismo rey. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Hamutad, hija de Jeremías, de Libna. E hizo, miren lo que hizo Sedequías, cómo fue su reinado. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Si seguimos leyendo en el capítulo 25, dice: aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor.
y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Eso es lo que sucede cuando estos reyes o gobiernos se apartan de Dios. No viene nada bueno a su pueblo. Nada bueno les espera, porque producto de sus malas acciones sufren las consecuencias su gente, su pueblo. Y esto es lo que estaba pasando aquí con el pueblo la gente de Jerusalén. Sedequías se apartó de Dios y no le vino nada bueno a Jerusalén. Dice que había hambruna en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. En el versículo 4 dice: abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaban entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado como con todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron, mire cuál fue el postrer estado de Sedequías, mire cómo terminó. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos. Este rey terminó ciego, le sacaron los ojos, y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Mire lo que pasa cuando el hombre se aleja de Dios. Su fin no termina bien. No termina bien. Dice la palabra de Dios que como Sedequías comenzó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, dice que Dios se apartó de ellos. Eso es lo que dice en el versículo 20. En Segunda de Reyes 24 dice: y vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia. Dios los echó de su presencia, hermano. Y así como vemos estos reyes que comenzaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, comenzaron a actuar de manera injusta, comenzaron a hacer cosas desagradables, a violar sus leyes, las normas de Dios, los mandamientos de Dios, y comenzaron a hacer cosas desagradables ante los ojos de Jehová. ¿Sabe qué pasó? Dice que este rey lo apresaron, degollaron a sus hijos y terminó ciego porque le sacaron sus ojos y lo llevaron preso. Entonces, cuando un reino cae en caos y desastre, no es bonito lo que viene después. No nos trae una buena historia, porque estos reinos se alejaron de Dios, los reyes se alejaron de Dios, y su reinado fue un total caos, fue un desastre, y su historia no fue buena para contarla, y quedaron en los registros de la Biblia, ahí en la historia bíblica, ahí está, en los registros, en las crónicas. No terminaron bien estos reyes por haberse apartado de Dios. Y los últimos reyes de Judá nos hablan de eso, porque ellos también hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y no les fue bien. Imagínense, como mencionaba la vez pasada, el rey David, conociendo la palabra de Jehová, hizo lo malo, porque David desobedeció a Dios y cometió pecado, adulterio, asesinato, y dice que él conocía a Dios, pero fue tentado y por su lujuria,
por su debilidad, el cual él no pudo controlar, él cayó en este tipo de acciones pecaminosas, y eso le costó su paz y tranquilidad en los días venideros. Porque David se arrepintió de su pecado. Y eso es lo que lo caracterizó a David. Humilde de corazón, se postró ante Dios y humilló, pero la mano de Jehová vino sobre su vida y sobre sus hijos y sobre su familia. Porque Dios es un Dios justo. Y eso es lo que a veces no entiende la gente. Dice, ¿cómo Dios, siendo un Dios de amor, va a castigar a sus hijos? Hermanos, si la Biblia es clara, Dios dice, al que ama disciplina, lo castiga, lo corrige. Y el que no entiende con consejo, hermanos, de otra manera más dura va a tener que entender. Y si no entiende, pues va a vivir toda su vida miserable. Va a vivir toda su vida frustrada totalmente. Porque la persona que vive su vida totalmente alejada de Dios no le espera nada bueno. Lo que le espera es vergüenza, miseria, oprobio, deshonra. Eso es lo que le espera a una persona que se aparta de Dios y vive toda su vida totalmente separada de Dios. Hay gente que conocieron del Evangelio y se apartaron de Jehová. Hágale una entrevista a ellos y dígale, o simplemente mire su vida, a su alrededor, cómo están, cómo terminan sus hijos. ¿Cómo termina a veces su hogar? Devastado totalmente. Porque ellos mismos le han abierto la puerta al enemigo, a Satanás. Y el enemigo se aprovecha de eso. Entonces, hubieron reyes de Judá. Josías fue un rey temeroso de Dios. Y este rey fue un rey que trajo avivamiento en su día, el rey Josías, rey de Judá. Pero a pesar de los patrones, de la influencia del pecado enraizado en esos tiempos, fue difícil superar esas costumbres, esas prácticas de los reyes anteriores. Josías reinó, hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, pero aún así fue difícil superar todo lo que eran las prácticas pecaminosas, las costumbres ya enraizadas en ese tiempo en la sociedad. Después de la muerte de Josías, su tercer hijo, Jehoacás, tomó el trono, pero su reino de maldad fue breve. Algunos reyes, imagínense que ni siquiera gobernaron mucho tiempo, algunos gobernaron 3 meses. Después de que Joás fue seguido por después que terminó su reinado, le siguió el rey Joaquín, otro rey malvado. Y todo esto, imagínense, siendo hijos de Josías, no siguieron los pasos de su padre, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Por eso, a veces aunque uno como padre le enseñe el temor de Jehová a sus hijos, que verdaderamente es nuestra responsabilidad enseñarle a ellos, allá el día de mañana ellos tienen la libertad de escoger el camino del bien o el camino del mal. Y uno como padre, uno tiene que enseñarle a sus hijos lo bueno, qué es lo que enseña la Biblia, qué es lo correcto y qué es lo malo. Cuando él ya sea una persona
capaz de tomar decisiones, de discernir entre el bien y el mal, él va a decidir si va a seguir por el camino correcto o se va a ir por el camino malo. Y eso fue lo que sucedieron con estos hijos de Josías. Hicieron lo malo. Entonces, ¿qué sucedió con estos reyes? De que estos reyes, en vez de escuchar a los profetas de Dios, a los profetas como Jeremías, profetas, hombres temerosos de Dios, hombres que escuchaban la voz de Dios, y que recuerden que en ese tiempo un profeta, hermano, no era cualquier persona, era el que hablaba a través de Dios. Y el rey que quería escuchar la palabra de Dios y obedecerla, ese rey era sabio, era prudente, era inteligente, porque él, al escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, el mensaje de parte de Dios, de su santo profeta, este hombre se evitaba de muchos problemas. Su reinado era un reinado de paz, de prosperidad, y le iba bien cuando escuchaban la voz de Dios a través de su profeta. Entonces, pero estos reyes no escucharon la voz de los verdaderos profetas, los profetas de Dios. Más bien, ellos les encantaba escuchar a falsos profetas, profetas falsos que venían a estos reyes como Sedequías y comenzaban a escuchar que todo le iba a ir bien, que iban a ser victoriosos, que iban a derrotar a sus enemigos, aunque estos reyes anduvieran haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Venían los falsos profetas y le hablaban cosas lindas, pero no le hablaban del pecado, no le hablaban de lo malo que estaban haciendo, sino que solo le mencionaban lo que ellos querían oír, lo que les interesaba nada más. Y eso fue lo que pasó con estos reyes. Escuchaban la voz de falsos profetas, palabras de victoria, palabras de triunfo, de derrotar a sus enemigos, de ir en contra de ellos, y que todo le iba a ir bien y que iban a salir victoriosos, aunque estuvieran haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero Jeremías y los otros profetas de Dios hacían todo lo contrario. Se iban ante los reyes y le hacían ver y le sacaban las mantillas al sol de lo malo que estaban haciendo, y que si no se arrepentían y que si no se volvían de sus malos caminos, iba a venir juicio y la ira de Jehová iba a ser desatado sobre ellos. Imagínense un profeta en esos tiempos, en esos reinos, en esos gobiernos, en esos reinos teocráticos. Entonces, cuando la gente, cuando el pueblo que le sirve a Dios se aleja de Dios, ¿qué es lo que viene, hermano? Confusión, caos, desastres. Cada una de esas cosas marcan los tiempos. Y eso nos pasa en la vida de nosotros también. Es triste, pero como padres, como madres y padres, en una familia, en un hogar, si nosotros comenzamos a alejarnos de Dios y apartarnos de su presencia, no nos va a esperar nada bueno, amigo y hermano. No nos va a esperar nada bueno, solo caos, destrucción en la familia, vergüenza, desastre es lo que puede venir, como sucedió en los tiempos del pueblo de Israel, en los tiempos de los reyes, en los tiempos de la monarquía. El rey que obedecía a Dios le iba bien, porque Dios estaba con ellos y Dios nunca lo abandonaba. Y los reyes que se volvían en contra de Dios se alejaban de Dios y hacían lo que ellos querían. Dios se alejaba de su presencia y aún el mismo Dios
los castigaba y usaba a las naciones vecinas para castigarlos, para tratar con ellos. Recuerden que Dios es soberano. Dios es soberano y Él hace con nosotros lo que Él quiere. Él tiene el control de todas las cosas. Y todo lo que sucede, hermano, lo que pasa, querramos o no, Dios lo permite. Porque Dios tiene el poder para detener todo, ya sea lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Él lo puede hacer. Él puede, hermano, así como hizo en los tiempos de la monarquía en el Antiguo Testamento. Hermano, el rey que quería quitarlo, quitaba y lo eliminaba y ponía otro. Cuando Dios quería, lo hacía. Y aún él mismo, de su poder, usaba los reinos vecinos, reinos paganos, para disciplinar y castigar a estos reyes de Israel. La razón por la que Dios quiere que le obedezcamos y le honremos es porque Él quiere, hermano. Dios quiere de nosotros que las cosas de la vida, en el andar, en esta vida, no sea más sencilla. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que la vida de nosotros en esta tierra sea más sencilla y no la compliquemos. No estoy diciendo que no vamos a pasar dificultades, tribulaciones. Pero si nosotros nos comenzamos a alejar de Dios, la vamos a complicar más. La vamos a regar más, como dicen. Y por eso Dios ha establecido límites en los hijos de Dios. Ha puesto líneas trazadas, ha puesto sus normas, ha puesto sus leyes, ha puesto sus leyes morales. Ha cruzado una línea donde usted no puede pasar más allá. Porque mientras usted esté dentro de las líneas, dentro del margen que Dios ha dejado para que nosotros andemos en ella y vamos en ella, hermano, vamos a estar bajo la bendición de Dios, bajo su protección, bajo su gracia. Pero cuando usted cruza la línea, que es la línea del pecado, la línea de la desobediencia, la línea de su rebeldía, la línea de comenzar a hacer actos pecaminosos, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien, hermano. Nuestro futuro va a ser un desastre, va a ser un caos. Y ya, si Dios nos permite llegar a viejo, la vejez que vivamos no va a ser de gozo, de tranquilidad, va a ser nada más de sufrimiento. Y muchos dirán, ¿y para qué quiero estar viviendo? Para estar viendo tanto sufrimiento, para pasar tanto dolor, para pasar tantas cosas. Pero lo que no se dan cuenta es cómo fue su pasado, o cómo vivieron su vida en desobediencia, cómo vivieron su pasado y nunca tuvieron tiempo, un momento para pararse y hacer un stop en su vida y reflexionar y decir, ya es tiempo. Ya es tiempo de vivir esta vida. Ya es tiempo de no seguir nadando en contra de la corriente. Porque nosotros estamos sembrando, forjando nuestro futuro. Según como vivamos nuestra juventud, nuestra vida ahorita, en la vejez vamos a cosechar lo que sembramos en nuestra juventud. La Biblia clara dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Y esto es claro, hermano. En esta noche le estoy hablando con la palabra de Dios.
Y esto es un consejo. Usted está a tiempo, usted que está viendo el programa. Yo les bendiga a los que están en Matagalpa. Allá estuve la semana pasada en Matagalpa y me quedé allá. Mientras estaba en uno de los hoteles ahí en Matagalpa, la señal de este canal entraba clarísimo. Y ahí estaba viendo al hermano Dago predicar ahí, y la señal, hermano, potente en Matagalpa. Imagínense. Y yo estaba viendo el programa, eran como era el sábado por la noche. Y estaba predicando el hermano y estaba viendo el programa. Y qué bendición, porque este mensaje está llegando a los rincones donde nosotros no pensamos que, ni idea tenemos a cuántas personas Dios les está hablando a través de su palabra. Y seguimos leyendo. Sedequías rechazó la palabra del Señor que se le fue revelada en contra del rey de Babilonia. Imagínense que los profetas, los hombres de Dios le dieron a Sedequías: no vayas en contra del rey de Babilonia, no lo hagas, porque vas a salir derrotado, vas a ser destruido. Hombres de Dios, profetas fieles de Dios, como Jeremías, le advirtieron a Sedequías del gran juicio de Dios que estaba pronto a venir por el ejército de Babilonia. Pronto a venir por el ejército de Babilonia. Pero Sedequías, ¿sabe qué? No escuchó. ¿Qué sucedió entonces? En cambio, este rey Sedequías escuchó a los falsos profetas de aquellos días, quienes le predicaron un mensaje falso, como está pasando hoy, hermano. Hay un montón de falsos profetas, falsos predicadores que están hablando, enseñando herejías. Y mucha gente encantada que le enseñen lo que ellos quieren oír, pero no el mensaje de la palabra de Dios. Y eso pasó con Sedequías. No escuchó la advertencia a través de los profetas Jeremías, los profetas fieles. Y dice que Sedequías más bien puso atención y creyó en los mensajes de los falsos profetas que iban a derrotar a Nabucodonosor, al rey de Babilonia, que todo iba a ser un triunfo, victoria. Y le dijeron: no te preocupes, vas a salir victorioso. Dios nos ha entregado a nuestros enemigos, decían los falsos profetas, y le decían a Sedequías. Los falsos profetas le decían a Sedequías: Dios nos entregará a los babilonios. En cambio, los hombres de Dios le decían: no vayas. Y comenzaron a hablarle, a advertirle: viene juicio sobre tu pueblo, le decían al rey Sedequías. Si no te arrepientes, si no te humillas ante Dios, vas a perecer tú, tu familia y tu pueblo. Y mire lo que le pasó a Sedequías, cómo terminó. Ciego. Le sacaron los ojos y se lo llevaron preso y degollaron a sus hijos, a su descendencia. Eso es lo que pasa cuando las personas no escuchan la palabra de Dios y quieren hacer su voluntad y no obedecen y no dejan que la voluntad de Dios se cumpla. Porque tarde o temprano la palabra de Dios se va a cumplir. Cuando Dios habla, su palabra se cumple. Y llegará su tiempo en que se va a cumplir, porque Dios no es mentiroso. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, hermano, vemos lo que le pasó a Sedequías. Su fin no fue bueno. Sedequías estaba totalmente equivocado. Dios lo echó finalmente de su presencia a Sedequías. La presencia de Dios se acabó. Dios se alejó de él
Y imagínense que Dios permitió, incluso dirigió la conquista del reino de Judá. Imagínense, en vez de ponerse al lado de Sedequías, Dios se puso al lado de los enemigos de Judá para castigar al pueblo, a Sedequías. Y yo se lo puedo leer en la Biblia porque ahí está. Miren, lo voy a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 11. Dice lo siguiente: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Miren, no se humilló. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, su corazón, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Mire todo lo que hizo este rey. Y Jehová, el Dios de su padre, envió constantemente palabras a ellos por medio de su mensajero, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Hermano, antes de mandar juicios sobre naciones, sobre pueblos, sobre gobiernos, sobre familias, sobre personas específicas, Dios te advierte y Dios te da oportunidad a que recapacites, a que reflexiones. Y eso fue lo que pasó con esta gente, con estos reyes, y no obedecieron. Dios te da chance, Dios te da oportunidad a que te enderezca, a que te encauces, que busques el camino correcto, pero no obedecieron. Y Jehová dice, el Dios de su padre envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros, se burlaban de los profetas de Dios, y menospreciando sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio, por lo cual trajo contra ellos, mire lo que dice, Dios mismo trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en su mano. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mire lo que acaba de leer ahorita. Dice la Biblia, horrenda cosas es caer en manos del Dios vivo. Y para terminar, como aplicación, hoy en la actualidad, muchas personas hacen los mismos errores, o muchos de nosotros cometemos los mismos errores del rey Sedequías. En vez de ir a la palabra de Dios, en vez de escuchar la voz de Dios, en vez de obedecer las advertencias que Dios nos hace, ¿qué hacen, hermanos? Se van a escuchar a falsos profetas, falsas profecías. Hay gente que no quieren confiar en Dios, no quieren
leer la palabra de Dios, no quieren aprender a ser personas perseverantes y confiar en las promesas de Dios que están en la Biblia. Y lo que quieren nada más es escuchar palabras bonitas o falsas profecías de ciertos gente mentirosa que se mueve en este mundo. La verdad es que tarde o temprano, cuando Dios habla, su palabra se cumple. Todo lo que está en la Biblia se va a cumplir porque, como le digo yo, la palabra de Dios va a permanecer y su palabra será hecha. Siempre la voluntad de Dios va a prevalecer y no es nuestra voluntad. Hay falsos predicadores y falsos profetas que le dicen un montón de cosas a la gente. Y no está en la Biblia. Y mucha gente, como no estudia la Escritura, como no saben realmente o no disciernen si esa palabra viene de Dios o viene del diablo, se engañan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Tenemos que aprender a confiar en Dios. Si estamos haciendo lo malo, si estamos por el mal camino, tenemos que arrepentirnos y dejar que Dios nos guíe y creer en su palabra. Y recuerden que la voluntad de Dios prevalecerá, no mi voluntad. Es la voluntad de Dios, es la que va a prevalecer. Cualquier mentiroso, engañador, falso profeta, te puede decir cualquier cosa. Pero la palabra de Dios es la que va a prevalecer. Así que en esta noche le doy gracias a Dios por este tiempo que me ha permitido. Quiero orar para despedirme de cada uno de ustedes y les deseo bendiciones en esta noche y estaremos el próximo día nuevamente compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Quiero orar. Padre, gracias por este tiempo, por este momento, Señor, que me has permitido el compartir tu palabra, Dios. Señor, gracias por el mensaje de exhortación, Señor, que nos has dado en esta noche. Y espero, Dios, que cada televidente en esta noche, Señor, haya sido tocado por tu palabra. En esta noche, Señor, haya sido bendecido, Padre. Padre, bendice cada familia, cada amigo que nos ha estado sintonizando, Señor. Y te pido, Señor, que esta palabra haya entrado en los corazones y haya hecho cambios, Señor, en la vida y que cada persona, Señor, tenga una nueva mentalidad, Padre, y pueda tomar decisiones correctas, Señor. Y si ha pecado, Señor, se arrepienta, Señor, y se vuelva de sus malos caminos. Señor, gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga.